Cordial saludo para todos ustedes, chicos, mis estudiantes del módulo de valores e ingresos. Vamos a continuar con la explicación de la parte teórica de nuestro módulo. Hoy iniciamos con la explicación de las cuentas contables y su clasificación. Como les decía, chicos, en el videito que les envié de apoyo, la clasificación de las cuentas es la base principal de la contabilidad. Aquí debe quedar registrado de manera muy explícita, explicado de manera muy detallada las cuentas, qué papel juegan en la contabilidad. Chicos, las empresas, sin importar su actividad económica, si son industriales, comerciales o de servicios, como ya aprendimos, realizan contabilidad. Y al sector que pertenezcan en la clasificación de la contabilidad, sin importar si pertenecen al sector industrial, al comercial o al de servicios, como es el caso de nosotros, los administradores, las personas que estamos en la parte de administración en salud. Las cuentas para una empresa son todos aquellos movimientos que la empresa hace. La empresa realiza actos comerciales y en esos actos comerciales hace ciertas actividades y les coloca el nombre de cuenta. Según las NIF, las normas financieras internacionales, la contabilidad toda debe ser basada a través de cuentas, de movimiento de cuentas que le permite a la empresa poder llamar unos actos comerciales a través de esos nombres y poderlas clasificar. Entonces las vamos a ver de manera detallada para que usted tenga pleno manejo de ellas. Y esto, chicos, es la base de la contabilidad. Iniciemos entonces la clasificación de las cuentas contables. Las cuentas en contabilidad tienen una clasificación. Primero, ellas están clasificadas como cuentas reales o de balance. ¿Qué son las cuentas reales o de balance? Son las que representan valores tangibles como las propiedades y las deudas. Forman parte de este balance de manera general de una empresa. Las cuentas reales a su vez pueden ser activos, pasivos o patrimonio. Pero vamos entonces a iniciar. Las cuentas reales o de balance tienen una clasificación. Iniciamos con la primera. Los activos. ¿Qué son los activos, chicos? Acá los podemos apreciar. Los activos son los bienes, derechos y otros recursos económicos que poseen las empresas y que son susceptibles de convertirse en beneficios o aportar rendimiento económico a la compañía. Estos activos están controlados por la empresa como resultado de acciones pasadas, entre ellos tenemos. Entonces, ¿qué son los activos para las empresas, chicos? Los activos es todo lo que le pertenece a la empresa para poder desarrollar su actividad económica. Esos activos están representados en el dinero que aportan los socios a la hora de crear la empresa, en la estructura física que la empresa debe de tener para poder realizar la actividad, en aquellos muebles, equipos, enseres que la empresa compra para desarrollar la actividad. Entonces veamos cómo se clasifican. Estos activos se clasifican primero en activos corrientes o circulantes. Son todas las cuentas que se mueven o que están representadas en ella. El dinero de la empresa está acá. El primer activo que tenemos es la caja. La caja, esta cuenta se mueve cuando a la empresa le ingresa dinero, cheques o títulos valores. Cuando la empresa realiza una negociación contable y le entra dinero, entonces se mueve esta cuenta. La caja se mueve cuando a la empresa le entra dinero representado en esas formas de pago. Banco. Esta es una cuenta que se mueve cuando la empresa manda a consignar a él efectivo, o sea, dinero o cheques. Los bancos es cuando la empresa está desarrollando su actividad económica y va al banco elegido por la compañía y abre allá una cuenta corriente de ahorros y allá manda a depositar dinero, a consignar. Clientes. Los clientes son las cuentas por cobrar. Estos clientes se mueven cuando la empresa vende a crédito, cuando la empresa le vende a crédito a sus clientes. O sea, la empresa tiene X producto y lo vende, pero no se lo van a pagar inmediatamente, lo va a vender a crédito. Entonces esta cuenta se mueve, la podemos encontrar como clientes o cuentas por cobrar a clientes. Documentos por cobrar. También hace parte de esa consecución, cuando la empresa le fía a sus clientes que se genera un documento o una factura por cobrar. Inventarios de mercancía.
¿Qué son los inventarios de mercancía? Son aquellos bienes, productos, insumos o materiales que la empresa tiene para desarrollar la actividad económica. Y cuándo son bienes, cuándo son productos o cuándo son servicios, eso depende a qué se dedicó la empresa. ¿Recuerdan la clasificación de ella? Ellas se clasifican en industriales, comerciales o de servicios. Dependiendo a lo que la empresa eligió hacer en su actividad económica, ella tiene inventarios. Si la empresa se dedica a vender vehículos, esa va a ser su actividad económica. Entonces, ¿cuáles son sus inventarios? La compra de vehículos. Si la empresa se dedica a vender camillas para hospitales, ¿cuáles son sus inventarios de mercancía? Las camillas para hospitales. Si la empresa se dedica a prestar servicios de cirugía, ¿cuáles son sus inventarios de mercancía? Aquellos insumos y materiales que la empresa puede llegar a comprar para desarrollar la actividad, como jeringas, algodón, alcohol, equipos médicos. Bueno, y las inversiones. Con estas inversiones terminamos el bloquecito de las cuentas corrientes o circulantes. Las inversiones son todos aquellos dineros que la empresa utiliza o que invierte para obtener una mayor rentabilidad. Entonces, chicos, en este bloque de cuentas tiene la empresa representado, tiene invertido, puesto todo su dinero, por eso se llama activos corrientes. Entonces los activos corrientes representan dinero para la empresa en el movimiento de cada una de estas cuentas. Entonces los activos se clasifican en A, activos corrientes, B, activos fijos. ¿Qué son esos activos fijos? Son todas aquellas propiedades, plantas o equipos que la empresa compra para desarrollar la actividad económica. Por ejemplo, el Politécnico Mayor. El Politécnico Mayor, para poder desarrollar la actividad económica, tiene unos edificios, ¿sí?, que están bajo su propiedad, y esos edificios los dota con unos equipos. El edificio hace parte de un activo fijo y dentro de ese edificio tiene muebles y enseres. ¿Qué muebles? Tiene las sillas donde ustedes como estudiantes se sientan, los tableros, los televisores, tiene un vehículo para distribuir y hacer publicidad. Todas esos activos se llaman activos fijos. La empresa no los compra para la venta, los compra para amoblar la empresa y de manera cómoda poder desarrollar la actividad económica. Y en la compra de esos activos podemos comprar equipos de oficina, edificios, terrenos, bodegas, equipos de cómputo, equipo de telecomunicaciones, maquinaria, vehículos, moto, muebles, patentes, marcas, etc. Todas aquellas cosas que la empresa compra para desarrollar la actividad. Colocamos acá el etcétera porque dependiendo de la actividad económica pueden ser muchísimas otras cosas más. Bueno, vamos para C. Recuerden que estamos en los activos que se clasifican en primero, activos corrientes, A, activos corrientes, B, activos fijos y C, diferidos. ¿Qué son los activos diferidos? Son todos aquellos gastos que la empresa paga por anticipado, ¿sí?, que la empresa haya empleado y que pague por anticipado. Pero que una vez estén diferidos, ¿sí?, de manera consecutiva, la empresa considera que todavía hace parte de los bienes de la compañía. Ejemplo, cuando la empresa, aquí tenemos en este momento la SNIF que hizo una reestructuración, los únicos activos diferidos que se están manejando son los intereses financieros. Cuando nosotros vamos a un banco a prestar plata, de una vez por anticipado nos retienen los intereses. Entonces eso para la empresa fue un dinero que se gastó por anticipado. Cuando ya se llegue el mes de que verdaderamente se causa ese gasto, para la empresa deja de ser un activo diferido y se convierte en gasto. Pero siempre que la empresa pague plata por anticipado se considera un gasto para ella. En este caso, el único activo diferido que vamos a manejar va a ser los gastos de interés financieros pagados por anticipado. Acá hemos concluido la explicación, chicos, de las cuentas de activo. Estamos en las cuentas reales o de balance. Esas cuentas reales o de balance se clasifican en primero los activos, y esos activos a su vez tienen una subclasificación. Se clasifican en activos corrientes, en activos fijos y en activos diferidos. Vamos para segundo, los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Se entiende por pasivo en la contabilidad a las obligaciones de una
persona o empresa, es decir, a todas las deudas, ¿sí? Con diferentes tipos de acreedores que tiene la empresa. La palabra pasivo significa deuda para las compañías. Entonces, en contabilidad, este numerito que vemos acá, este 2, representa los pasivos. ¿Y qué son los pasivos? Para las empresas, todas las deudas que tienen. Esos pasivos también tienen una clasificación. Vamos a verla. Pasivos corrientes. Los pasivos corrientes hacen referencia a aquellos pasivos o aquellas deudas que la empresa tiene a corto plazo, o sea que debe pagar de manera rápida a la fecha de su vencimiento para que no causen dificultades a la compañía. Entre esos activos tenemos el proveedor. Esta cuenta se mueve cuando la empresa compra a crédito sus inventarios de mercancía. Cuando la empresa compra a crédito sus inventarios de mercancía, se mueve la cuenta proveedor. El proveedor es la persona o empresa que le provee a la compañía, ¿sí?, sus inventarios de mercancía, o sea, lo que ella va a vender, se lo vende a crédito. También podemos tener salarios por pagar, arrendamientos por pagar, intereses financieros por pagar, impuestos por pagar. ¿Qué impuestos? Renta, retenciones en la fuente. Entonces, todos estos gastos que son a corto plazo, porque ustedes saben que un arrendamiento hay que pagarlo en la fecha de vencimiento, que es al mes. El salario, dependiendo de las políticas de la empresa, si se paga cada 15 o cada mes, o como lo tenga estipulado la empresa. Los intereses financieros, si no se pagan, se vuelven más costosos para la empresa. Los impuestos, si no los paga el día que es, la empresa tiene una sanción por el Estado. Bueno, entonces acá estos pasivos corrientes quiere decir deudas que tiene la empresa en el desarrollo de su actividad económica a corto plazo. B, pasivos a largo plazo. Estos pasivos a largo plazo son deudas que la empresa adquiere para desarrollar la actividad económica y son a largo plazo, o sea, son a mayor plazo, a meses. Pues, por lo general son mayores de un año, pero son pasivos que son más onerosos, más costosos para la empresa, pero que en la fecha, si no se pagan en el momento, le generan a la empresa intereses, pero no son como los pasivos corrientes que son de pago inmediato. Bueno, a la fecha de vencimiento. Entonces, este también es una deuda que se llama pasivo a largo plazo. Entre ellos tenemos los acreedores. Los acreedores, esta empresa se encarga de abastecer a la empresa productora en lo que nos referimos a otro tipo de recursos diferentes a los inventarios de mercancía. Entonces, el acreedor es quien me fía los activos fijos que compro para la empresa o la publicidad o otras cosas diferentes a lo que la empresa vende. Obligaciones financieras. Esta cuenta se mueve cuando la empresa va al banco y hace préstamos para X necesidad, pero así se mueve esta cuenta cuando la empresa va al banco y requiere un préstamo para financiar X producto o X compra de activo. Hipotecas. Las hipotecas se mueven cuando la empresa va y coloca en prenda de garantía la empresa o un bien que tenga, una propiedad raíz. Las deudas con socio. Las deudas con socio es dinero que la empresa le debe a los socios. Eso es muy diferente al aporte de capital. Deudas con socio es cuando ya la empresa está entregándole a los socios la utilidad y en un momento determinado necesita hacer una inversión, entonces ella toma y le dice al socio, usted me puede prestar el rendimiento de este mes que le pagamos intereses. Eso es una deuda con socio. Y colocamos etcétera porque pueden ser otras deudas más. Bueno, entonces aquí vimos los pasivos, entonces hagamos recuento. Estamos viendo la clasificación de las cuentas contables, que se clasifican en cuentas reales o de balance. Esas cuentas reales o de balance se clasifican en 3. Primero, los activos. Y esos activos tienen una subclasificación: activos corrientes, activos fijos y activos diferidos. Vamos con segundo. El 2 representa los pasivos, son las deudas, y esas deudas también tienen una clasificación: pasivos corrientes, B, pasivos a largo plazo, ¿sí? Y
Esta tiene estas dos modalidades porque hasta el año pasado habían pasivos diferidos, pero la SMIF, con la aplicabilidad que tuvo y la unificación que tuvo, desaparecieron los pasivos corrientes. Entonces solo tenemos estas dos clasificaciones, pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. Vamos con 3. Esta es la tercera cuenta real o de balance. El patrimonio, este 3 significa patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con las que una empresa o grupo de personas o empresa cuenta y las cuales emplea para lograr sus objetivos. En este sentido se pueden entender como los recursos y el uso que se les da a este uso. Entonces, el patrimonio está conformado por los aportes que dan los socios, como el capital social. ¿Qué es el capital social? Entonces el patrimonio se compone de 3 cuentas. Capital social es el dinero que dan los socios a la hora de crear una empresa. Es el dinero que dan los socios a la hora de crear una empresa. Ese capital social puede ser dado en dinero o en especie. El dinero puede ser dado en efectivo o en cheque. Y especie puede ser que una persona no tiene para aportar dinero, pero tiene para aportar un edificio, un terreno, una maquinaria o conocimiento. Eso se le llama la especie a la hora de aportar el capital. Las reservas. ¿Qué son las reservas? Estas reservas es un dinero que la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, le dice a las empresas. La DIAN es la empresa encargada del recaudo de los impuestos y del manejo de las empresas en Colombia. La DIAN le sugiere de manera voluntaria a las empresas que reserven dinero, que cuando hagan sus ventas y se vayan a llevar las utilidades, no se lleven el total de las utilidades, que guarden un 30% distribuido así. Un 10% se va a llamar reserva legal. Este 10%, esta reserva legal, va a ser para que la empresa pague prestaciones sociales, como para que liquide cesantías, intereses, primas y no tenga que tocar el dinero que tiene arriba en la caja de los activos, en los activos corrientes. Reserva estatutaria, el 20%. Le dice que haga ese ahorro del 20% y que destine ese dinero para inversiones o futuras contingencias que tenga la empresa, para hacer un ahorro para que no se vaya a quebrar la empresa en un momento determinado. Ese 20% puede ser si hay que hacerle mantenimiento a los equipos, si se quema una máquina muy costosa, entonces así no tiene que ir y descapitalizar la empresa, coger todos sus recursos, sino que entonces hace parte de esa reserva estatutaria que tiene guardada, un ahorro y así la empresa no se descapitaliza. Y por tercero, por C, tenemos utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Esta utilidad qué es? Es el dinero que después de la empresa haber pagado todos sus gastos y sus costos le queda a los socios de la empresa. Le queda como ganancia por la inversión realizada acá con el capital social. La empresa en un periodo determinado puede tener pérdidas o puede tener ganancias. Por lo general, el ideal es que tenga utilidad, ¿cierto? Que tenga utilidad la empresa en un periodo contable. En contabilidad y en nómina llamamos periodo contable a los 30 días del mes. En contabilidad no manejamos el tiempo como 28 días que tiene febrero o 31 días. Todos los meses son de 30 días. Y siempre que vamos a manejar el periodo, vamos a manejar el periodo inmediatamente anterior, porque la contabilidad se registra día a día, pero se causa o se finaliza o se salda mes vencido. Entonces siempre, yo no les voy a dar fecha, siempre que estemos manejando un ejercicio, usted siempre va a manejar el periodo anterior. En este momento estamos en abril. Usted va a manejar, si estamos haciendo vamos a hacer contabilidad en abril, en las fechas que colocamos el mes anterior, marzo, 30 de marzo. Entonces recuerde que periodo contable son los 30 días del mes. Chicos, hoy vimos entonces, iniciamos con la clasificación de las cuentas, la clasificación de las cuentas contables. Entonces vimos que las cuentas contables se clasifican en cuentas reales o de balance, y esas cuentas reales o de balance tienen una subclasificación. Primero, este numerito, este 1 indica
que son los activos. Esta es la clase de cuenta, clase 1. Los activos que tienen una clasificación que ya la acabamos de enunciar, que son A, activos corrientes, B, fijos y C, diferidos. 2. Este número 2 es la clase de cuenta. Son pasivos, son las deudas que tiene la empresa, que su clasificación es que tiene unos pasivos corrientes y unos pasivos a largo plazo. Vamos para 3. 3 es el patrimonio. Esta cuenta de patrimonio está clasificada por capital social, reservas y utilidades. Hasta el día de hoy vamos a explicar esa primera parte, vamos a explicar las cuentas reales o de balance que están compuestas por 1, activos, 2, representa los pasivos y 3, representa el patrimonio. Bueno chicos, esta fue la clase del día de hoy. Espero que ahí les quede el documento de apoyo para que vuelvan y lo lean, lo miren, lo analicen y puedan confrontar y retroalimentar con todo lo que les expliqué para el día de hoy. Nos vemos nuevamente en la próxima clase. Cordial saludo.